Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, si bien lo vamos a trabajar desde el ámbito de la gestión de proyectos, es algo que está presente en prácticamente todos los aspectos de la vida humana, que tiene que ver con los riesgos. Habitualmente, los riesgos se gestionan de una manera tradicional que tiene que ver con algunos procesos que son los que el PMBOK está normalmente recomendando, pero nosotros vamos a hacer dos videos, este primero relacionado con la gestión tradicional y uno segundo que va a tener relación con la gestión de los riesgos desde un punto de vista más preventivo, de manera que se complementan las dos versiones que tenemos de la gestión de riesgos y podremos así identificar cuáles son los procesos y las actividades que más convienen en un momento dado para conseguir que el proyecto culmine de la mejor manera. Para comenzar, deberíamos partir de una definición de riesgo, y una definición muy amplia nos dice que es un evento o condición incierta, y aquí es importante marcar el término incierta, que si se produce tiene un efecto positivo o negativo. Y nuevamente aquí es importante ver que los riesgos no solamente son amenazas que pueden afectar negativamente el proyecto, sino que también esas condiciones o eventos inciertos pueden producir beneficios al proyecto. Se trata de las oportunidades que, cuando aparecen, si logramos aprovecharlas, nos va a dar un beneficio, sea a un proyecto o sea a cualquier proceso en nuestra vida. Desde el punto de vista de la gestión de proyecto, se recomienda entonces que los riesgos sean tratados como un problema potencial. Cuando yo los visualizo de esta manera, es mucho más fácil después darle seguimiento a los procesos y entender la lógica y la dinámica que hay detrás de los procesos de la gestión de riesgo, siempre que yo lo vea como un problema que no existe en el momento, pero en algún futuro a lo largo del proyecto puede llegar a existir, y entonces me va a demandar una serie de reacciones que inclusive puedo comenzar a prever antes de que el proyecto inicie. Las definiciones entonces tradicionales del PMBOK, el riesgo en términos generales entonces es el que acabamos de ver, evento o circunstancia que si se produce tiene un efecto negativo en los objetivos del proyecto. Aquí se especifica la dimensión y el ámbito dentro del cual se da la gestión de riesgos, pero ustedes ven que este tipo de definición aplica a cualquier actividad en cualquier industria. La definición del PMBOK puede ampliarse cuando habla del riesgo general del proyecto, y ya entonces esta definición no solamente afecta los objetivos del proyecto, sino que puede pasar a un nivel mayor, afectando inclusive individualmente a uno o varios de los stakeholders, al proyecto en su totalidad, en forma positiva o negativa. Por eso se considera como una definición mucho más amplia y comprensiva de lo que es el riesgo, a pesar de que la definición con la que normalmente vamos a trabajar es esta primera, que precisamente nos va a relacionar los resultados de los procesos con la calidad y la compleción de los objetivos del proyecto. Además de estas, hay dos definiciones adicionales que son importantes, que tienen que ver con riesgo residual. Cuando aparece un riesgo, o sea, cuando se presenta ese problema que de potencial pasa a ser real, y se establecen las medidas de respuesta para atender a ese problema y solucionarlo, no siempre se resuelve totalmente. Hay momentos en donde simplemente se da una solución intermedia para que el proyecto continúe, pero después de que eso pasa, algo del riesgo permanece, o sea, ese problema potencial disminuido continúa allí vigente y puede que se presente posteriormente una vez más. Ese se conoce como riesgo residual cuando las medidas de solución del problema no logran arreglarlo en su totalidad. Y complementando a esta definición existe la otra definición, que es la del riesgo secundario. Y esto es algo un poco irónico, porque simplemente se refiere a que
al momento de tomar las medidas por lo general urgentes para resolver ese problema en el momento que el riesgo aparece, pueden crearse nuevas condiciones de riesgos relacionadas con otras circunstancias y ese riesgo nuevo entonces es el riesgo secundario, que es como un subproducto del primer riesgo en el proceso de ser solucionado. No es muy frecuente que esto ocurra, pero es importante saber que los dos tipos de riesgo, tanto el residual como el secundario, existen para no quedar completamente tranquilos y desprevenidos una vez que hemos aplicado las medidas de corrección de un riesgo y asumir que ya el riesgo llegó, lo solucionamos, pasó y no va a volver. Puede que vuelva y puede que haya quedado disminuido. Los diferentes procesos que nos presenta entonces el PMBOK relacionados con la gestión de riesgos corresponden a un área de conocimiento, o sea, un área temática completa, y son 7 procesos que de manera automática se han ido estandarizando. Cuando uno ve los procesos de gestión de riesgo en prácticamente cualquier industria, tiene estos mismos pasos, que son unos pasos lógicos, que tienen que ver con la identificación de los riesgos, con analizarlo tanto cualitativa como cuantitativamente, planificar las respuestas a esos riesgos que ya se conocen mejor, monitorear la existencia o presencia de los riesgos a fin de poder implementar las medidas de solución que se planificaron de la manera más rápida posible. Eso nos lleva entonces al un diagrama simplificado de lo que serían esa gestión de riesgos. Allí tenemos los 7 procesos que vimos anteriormente en la formato de presentación del PMBOK, y aquí gráficamente estamos viendo cómo la gestión comienza por la identificación de los riesgos. Este habitualmente es un proceso que se desarrolla con la participación de todos los miembros del equipo, inclusive algunos stakeholders, para que aporten ideas. Se trata de una mecánica que habitualmente utiliza la herramienta de lluvia de ideas para poder estimular la identificación de esas situaciones que potencialmente pueden llegar a convertirse en un problema a lo largo de la ejecución del proyecto, sin que lo sean en este momento, y en ese momento también sin hacer juicios de valor sobre qué tan válido o no es ese aporte de la identificación de un riesgo. Una vez que se termina esa fase, entonces se hace un proceso de priorización a través del análisis cualitativo. Este es un ejercicio en el que se trata de identificar, a partir de experiencias previas o a partir de simplemente razonamientos sobre la situación anómala que puede llegar a generar un riesgo, llegar a identificar, decía, tanto la probabilidad de que eso ocurra, qué tan posible y probable es que ocurra durante los próximos 6 meses que vamos a estar ejecutando el proyecto esto, o también el impacto, si se llega a dar, qué tan fuertemente puede llegar a impactar los objetivos del proyecto, las tareas que estemos desarrollando en ese momento. Ese es el análisis cualitativo que nos permite hacer un tamizaje inicial, así como en los procesos de definición de alcance. Ustedes recuerdan que aplicábamos la metodología de Moscou para identificar cuáles son los componentes más significativos para resolver el problema, y ellos eran los que confirmaban al final el alcance del proyecto. En este caso, tenemos una lluvia de ideas con una cantidad considerable de propuestas que hay que filtrar, y los criterios para filtrar, veremos, son precisamente ese análisis cualitativo que nos va a decir qué tan probable y qué tan impactante va a ser cada una de esas propuestas. Y cuando hayamos realizado esa priorización inicial, es que se pasa a la siguiente fase del análisis cuantitativo. Esto a fin de no perder tiempo haciendo un estudio profundo de toda la lista que inicialmente se generó, sino dedicando nuestra atención a aquellos problemas potenciales que por su probabilidad o su impacto merece la pena atender. Entonces, se hace el análisis cuantitativo para valorar cuál sería a nivel económico
el costo de ese problema y de resolver ese problema. No solamente la solución, sino el efecto que pueda tener sobre el proyecto. Y cuando se tiene ese análisis ya se hace la planificación de la respuesta. Entonces se identifican qué tipo de recursos pueden llegar a ser necesarios si tenemos que enfrentar el problema cuando se presenta. Y estamos hablando de recursos económicos, obviamente, pero también de recursos humanos, de recursos técnicos, administrativos, logísticos, en fin, dependiendo del tipo de problema que deba resolverse, van a ser esos recursos que se planificarán entonces como una respuesta rápida al momento en que el riesgo y el problema se manifiesten. A partir de allí se entra ya en el proceso de ejecución de proyecto, en el cual se estará monitoreando permanentemente aquellos elementos que inicialmente se identificaron como los que podían producir el riesgo y serían como las señales de alerta temprana de que el riesgo va a aparecer, y en el momento en que se detecten se implementan las respuestas que fueron planificadas. Ustedes ven, es un proceso muy lógico, muy secuencial, muy racional, que nos va a permitir simplemente tener tanto un proceso de gestión del proyecto e implementación adecuados, informados, como un equipo listo y preparado a responder de manera rápida con los recursos que se han identificado para resolver ese potencial problema que ojalá no se presente, pero si se presenta, el equipo va a estar en mucho mejor condiciones de manejarlo. Así que la primera herramienta fundamental es la que vamos a utilizar para el análisis cualitativo. Y en este caso, lo tradicional es una matriz de probabilidad e impacto. Como ya mencionamos, este caso es una matriz muy simplificada en donde normalmente hay tres niveles, tanto de el impacto como de la probabilidad, alto, medio y bajo. Las hay más complejas con 5 niveles, con muchos más niveles, que realmente no tienen sentido cuando uno no cuenta con mucha información previa de proyectos. Si uno mira las matrices de análisis de una empresa, por ejemplo, una empresa que se dedique a la exploración de pozos petroleros, ellos tienen proyectos con bastantes riesgos, pero tienen muchos, decenas y a veces cientos de proyectos acumulados con información que les permite hacer un análisis de probabilidad de impacto muchísimo más fino, más detallado y más preciso, porque cualquier error de ese tipo puede llegar a costar muchos miles o millones de dólares en un proyecto de ese tipo. Nosotros no tenemos suficiente información, tenemos algunos proyectos a veces de referencia, podemos tener la experiencia del propio equipo, así que una matriz sencilla como esta, alto, medio y bajo, de niveles de probabilidad y de impacto, es más que suficiente. Nos permite aterrizar más esa idea que inicialmente apareció como un riesgo que podía estar en el proyecto y que vamos a comenzar a dimensionarla, a ver si es algo que sería muy extraño que pasara, entonces va a tener una probabilidad baja. Casi seguro que va a ocurrir, entonces va a tener una probabilidad alta. Si se presenta, ¿qué tanto impacta el proyecto? Pues nuevamente allí está la experiencia previa de los miembros del equipo que puedan o haber vivenciado una situación así o simplemente interpretar cómo ese problema va a afectar las tareas de las cuales ellos son responsables y definir si va a ser un nivel bajo, medio o alto de impacto. Con la localización en una matriz de este tipo de los diferentes riesgos, ya se tiene el primer análisis cualitativo y aquí vemos cómo, dependiendo de la ventana que correspondan, cada una de esas celdas tiene una recomendación. Si está en cualquiera de estas tres, son riesgos no significativos para el proyecto y se pueden ignorar en el sentido de que el problema que generan es relativamente fácil y basta con haberlo analizado para saber que estamos en condiciones de responder y resolverlo sin problema. Ya cuando entramos a riesgos de impacto alto o de probabilidad alta, hay que considerar qué se puede hacer, hay que considerar cómo estaríamos reaccionando y posiblemente hacer esa planificación que hablábamos de recursos para poder responder al problema. Y finalmente, los más significativos, los que están o con un impacto alto o en estas condiciones de impacto medio pero alta probabilidad o de impacto medio
alto y media probabilidad, son riesgos que exigen tomar acción antes de comenzar el proyecto, particularmente el de probabilidad alta e impacto alto. No debería iniciarse la ejecución de un proyecto con un riesgo que tenga esta clasificación, porque es simplemente como meter la cabeza debajo de una guillotina y esperar que la hoja no se caiga. Es algo que tiene una muy buena probabilidad de que pase, o sea, es casi una certeza, y además nos va a impactar tremendamente. ¿Qué sentido tiene comenzar a hacer eso? Otro ejemplo podría ser atravesar una avenida muy transitada con los ojos cerrados. Seguro que vamos a sufrir un alto impacto. Entonces, estos son riesgos que al clasificarlos por su nivel de impacto y probabilidad, que es el análisis cualitativo, exigen que se tome alguna acción antes de iniciar el proyecto y veremos algunos ejemplos de cuáles son esos tipos de acciones. De esta manera veríamos que los diferentes riesgos, dependiendo de cómo estén clasificados, pueden llegar a orientarnos acerca de las diferentes reacciones que como equipo podemos tener frente a ellos. Y en esta, que sería una matriz todavía más simplificada, tenemos solamente un cuadrante, veríamos que los riesgos de bajo impacto, en términos generales, se aceptan. ¿Qué quiere decir? Se dan por conocidos, se documentan y sabes el equipo que está en condiciones de reaccionar. Los riesgos de alto impacto y particularmente de alta probabilidad hasta media son los que mencionábamos que hay que evitar. Nuevamente, evitar quiere decir no arrancar el proyecto hasta que se haya hecho algo con ellos. Y al final, los riesgos de baja probabilidad pero alto impacto, hay que buscar cómo se transfiere ese riesgo a algún agente externo. ¿Qué significa esto? Posiblemente es más fácil de entender con un ejemplo. Supongamos que yo tengo un proyecto en el que vamos a importar una serie de maquinarias, sean de computación o no, cualquiera. Obviamente nosotros decimos vamos a tratar de minimizar costos, entonces vamos a hacer nosotros la importación de esos equipos de tal manera que nos lleguen en una fecha específica que es la que se asignó en el cronograma, y a partir de ahí se realizan una cantidad de actividades que van a completar el proyecto. Aparentemente eso está bien, pero si nos damos cuenta de que esa fecha de entrega de los equipos es crucial, supongamos inclusive que se encuentra dentro de la ruta crítica, estamos viendo la posibilidad de tener un riesgo alto en impacto, porque si los equipos no llegan en esa fecha, todas las actividades posteriores no se pueden desarrollar. Y la probabilidad en este caso puede ser alta también porque nosotros no tenemos experiencia en la importación de esos equipos. Entonces estamos creando unas condiciones en las que muy posiblemente no los vamos a tener a tiempo y que ese impacto grande se va a dar. Esa situación hay que evitarla. Entonces, yo no puedo evitarla simplemente diciendo, entonces no importamos los equipos porque forman parte del proyecto. Hay ciertos proyectos donde uno de los componentes del alcance es el que está generando este riesgo altísimo y puede analizarse la posibilidad de posponerlo para una segunda fase del proyecto y así eliminar ese riesgo grande en esta fase. Pero en este caso del ejemplo no se puede hacer, así que comenzamos por hacer algo para bajar la probabilidad. ¿Por qué es tan alta la probabilidad de que nosotros caigamos en este problema? Porque no tenemos experiencia importando. Entonces, aunque cueste un poquito más, vamos a contratar esa importación con el representante de la fábrica de los equipos, que sí hace eso día a día y que nos va a dar una mayor garantía de que los equipos van a estar a tiempo. Con esa simple decisión que hicimos, transformamos la posibilidad de alta en baja. Y ya esto pasó acá, a este nivel. Ya no es tan crítico, ya por lo menos podemos pensar que
es poco probable que falle, ya que este es un representante que trabaja permanentemente en esto y él se juega hasta su propia buen nombre como marca si incumple con la fecha. Pero de todas maneras el impacto sigue siendo el mismo. No importa quién importe, no interesa quién importe los equipos, si llegan tarde el impacto va a ser grande. Entonces, ¿dónde aparece el siguiente recomendación? Transferir. Y esas transferencias muy frecuentemente se relacionan con el manejo de pólizas de seguro. En este caso, ¿qué se hace? Y que habitualmente cualquier proyecto que ustedes vayan a trabajar les van a exigir una serie de pólizas que tienen que ver con factores de riesgo. En este caso nosotros haríamos una póliza con el proveedor en donde él garantiza que esto está entregado en la fecha que se comprometió. Y si eso falla, la póliza de seguro nos garantiza que vamos a recibir una cantidad de dinero equivalente a el costo de ese riesgo una vez que se convirtió en problema. Ustedes recuerdan, ese análisis cuantitativo es el que nos va a permitir en un momento dado establecer cuál es el valor adecuado de esa póliza. Y aunque normalmente el recibir un dinero para resarcir esos daños no los elimina en su totalidad, por lo menos el impacto sí ha disminuido un poco. Y en eso consistió el transferir. En este caso, ¿a quién le transferimos la responsabilidad? A la empresa de seguros. Y obviamente entre la empresa y el importador se encargan de que este riesgo que estaba inicialmente en esta esquina peligrosísima haya bajado acá al disminuir la probabilidad y luego haya pasado aquí al disminuir el impacto, porque ya por lo menos nosotros tendríamos garantía de que tenemos restitución del dinero que nos cueste ese riesgo una vez que se da. Y esa es la dinámica que en términos generales se maneja en la gestión de los riesgos. Ustedes ven que no es muy misterioso, que no parte de demasiada información, basta con que haya un grupo de personas interesadas que sepan qué es lo que se está haciendo en el proyecto para identificar riesgos potenciales y que participen con sus ideas para poder entonces iniciar el proceso a través de las diferentes actividades que hemos mencionado. Y con esto terminamos la componente de la gestión tradicional de riesgos. En el siguiente video estaremos viendo lo que tiene que ver con la dimensión preventiva de la gestión de estos riesgos. Mil gracias.